María se había esfumado de aquella casa cuando Lucía, de 14 años, desapareció sin dejar rastro mientras volvía del colegio. 2 años después, también huyó la esperanza, cuando los análisis demostraron que la mandíbula encontrada durante unas obras pertenecía a la pequeña. Sus padres, que hasta ese momento se habían mantenido fuertes, se derrumbaron e intentaron lidiar con la pérdida cada uno a su manera. Por un lado, su padre, sumido en un silencio casi absoluto, deambulaba por la casa arrastrando los pies con la mirada perdida y tumbado por el alcohol. Por otro lado, su madre, con los nervios destrozados, se refugiaba en interminables proyectos que la dejaban exhausta al final del día, sin tiempo para pensar en todas las horribles cosas que le podrían haber hecho a su hija antes de morir. Y en el medio María, la hermana de 11 años de Lucía, porque si los adultos lo estaban pasando mal por haber perdido a una hija, ella había llevado la peor parte. No solo había perdido a su hermana, sino también a sus padres. Aunque trataran de ocultarlo, en lo más hondo de su alma culpaban a María de la desaparición de Lucía. La razón: sencillamente, ella había fingido estar enferma aquel día para no ir al colegio, y por esa mísera razón, su hermana había tenido que volver sola. María aprendió a lidiar con la pérdida y la culpa como mejor sabía, encerrada en su cuarto la mayor parte del tiempo, fingiendo que Lucía no había desaparecido y hablando con ella como si aún estuviera allí. Para María, su hermana mayor seguía siendo su mejor amiga y confidente. Le contaba sus días, sueños y anhelos, y cada noche antes de que Morfeo la visitara, le pedía que la perdonara. Otro año pasó y llegó el 3er aniversario de la desaparición de Lucía. El día amaneció lluvioso y gris, como si quisiera desafiar a los meteorólogos que lo habían pronosticado soleado y cálido para estar acorde con el humor de María. La muchacha decidió no ir al instituto aquel día y a sus padres, al igual que todo lo demás relacionado con su hija pequeña, ya no les importaba lo más mínimo lo que hiciera. Mientras María estaba en su cuarto viendo cómo caía la lluvia sobre el descuidado jardín, la vio y su corazón se detuvo. En la acera de enfrente, bajo su paraguas rojo favorito, estaba Lucía mirándola y saludándola con la mano sin detenerse. María salió corriendo descalza tratando de alcanzarla, pero cuando llegó a la calle, solo tuvo tiempo de ver cómo Lucía y su paraguas desaparecían tras la esquina. Sin importar el dolor de sus pies, ni la lluvia que calaba sus huesos y hacía que la ropa se pegara a su cuerpo, persiguió aquel paraguas rojo durante sabe Dios cuánto tiempo, mientras gritaba el nombre de su hermana. Pero el cuerpo tiene su límite y empezó a darle avisos de que debía desistir, y fue justo en ese momento en que la vio nítidamente de nuevo parada frente a un callejón. Entonces la miró, le sonrió y se adentró en la oscuridad. María corrió hasta allí, esperando encontrar a Lucía para abrazarla, pero, sin embargo, lo que halló fue a un grupo de hombres que, con intenciones nefastas, le cortó el paso. María intentó retroceder, pero al mirar atrás comprendió que no había huida posible, ya que otro grupo de hombres caminaban hacia ella. En medio de la desesperación y el miedo, cuando todo parecía perdido, escuchó una voz a su lado, solo 3 palabras: «No me sueltes». Entonces, un resplandor surgió en la penumbra. La figura espectral de Lucía se materializó entre las sombras. Era una visión aterradora, con la mandíbula colgando. El aura terrorífica de Lucía envolvió el callejón, con sus ojos reflejando un fuego infernal mientras gritaba: «Lo que me han hecho lo pagarán con su propia vida». ¡Ah! Los hombres, sobrecogidos por esta manifestación inexplicable, intentaron retroceder instintivamente, pero no llegaron muy lejos antes de caer muertos.
María cerró los ojos para no ver aquella escena aterradora, y cuando se atrevió a abrirlos, ante ella solo quedaban dos cosas: un paraguas rojo y la certeza de que Lucía había reclamado su venganza.